Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos otra vez. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos en nuestro canal. Dios les siga bendiciendo. Bien, bueno, mi nombre es José Sánchez Bonifacio, misionero, apóstol de la palabra. Y bueno, quiero mandar un saludo, ¿verdad? Pues a todos los que nos hacen del favor de acompañarnos en nuestro canal, ¿verdad? Entrando a ver los videos. Bueno, y también por aquí están, ¿verdad? Igual, pues la barra, ¿verdad? De saludos a los hermanos apóstoles de la palabra que están trabajando, ¿verdad? En las parroquias de aquí de la Diócesis de La Paz, Baja California Sur, ¿verdad? Y también por aquí abajo están las redes sociales donde tenemos también ahí un pequeño contenido, ¿verdad? Diferente a lo que tenemos aquí. Gracias. Entonces, bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema, bueno, el capítulo 10, y el tema es la vida pública de Jesús, ¿verdad? Y vamos a compartir pues las diapositivas para que ustedes vayan viendo el tema y al mismo tiempo pues vayan tomando nota, y también para ir haciendo los ejercicios, ¿verdad? Que se nos pide en cada lección. Acuérdense que estamos como principiantes, queremos aprender a manejar la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces el capítulo 10, bueno, el primer tema o el primer punto que vamos a tratar es sobre Juan Bautista, el precursor. Su mismo nacimiento fue un acompañado de prodigios, y se sugiere leer Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80, para completar las frases que vienen ahí. La gente quería que se llamara Zacarías, como su padre, pero este ordenó que se llamará Juan. Su misión: preparar el camino a Jesús con un cambio de vida. Miren, yo quiero detenerme un poquito para comentar algunos aspectos aquí sobre este punto, ¿verdad? Sobre Juan Bautista, sus papás, que era Zacarías y Santa Isabel. Bueno, primeramente queremos mostrar, que hay que acordarnos o hay que ver, ¿verdad? Que Lucas, el evangelista Lucas, nos presenta dos anunciaciones. Eso es lo que yo quiero comentar primero, ¿sí? Dos anunciaciones. Comúnmente conocemos más la anunciación a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Pero Lucas nos presenta que antes de que el ángel Gabriel visitara a la Virgen María para anunciarle que sería la madre del Salvador, meses antes, ¿verdad?, había visitado a Zacarías en el templo para anunciarle que su esposa iba a dar a luz un hijo, que iba a quedar embarazada, ¿verdad? Bien, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la situación de los papás de Juan, de Zacarías y Santa Isabel? Bueno, la situación es que ella era estéril, y desde que se casaron muy jóvenes, a estas alturas ya eran ancianos, ya muy ancianos, y además estéril, entonces no habían podido tener hijos. Y ustedes saben que en la cultura o en la tradición pues de los judíos, ¿verdad?, que una mujer que no podía dar a luz, una mujer estéril, era considerada como maldecida por Dios, ya que la señal de que Dios bendecía a esta mujer o a la familia, al papá y a la mamá, era tener mucha descendencia, porque eso fue lo que le dijo a Abraham: serás padre de una multitud de naciones. Entonces esto era importante para ellos, la descendencia. Entonces, por lo tanto, una mujer que no podía tener hijos era considerada como maldecida por Dios. Por lo tanto, se enfrentaban a las críticas, a las burlas, y obviamente esto era vergonzoso para ellos, ¿verdad?, para los dos, ¿no? Entonces, esta era la situación, ¿verdad?, es la situación de Zacarías y Santa Isabel. Entonces, la anunciación que le lleva el ángel a Zacarías es que su esposa va a quedar embarazada y le va a dar un hijo, ¿verdad?, y que ese hijo le va a poner el nombre de Juan. Fíjense, esta anunciación que presenta Lucas está igual en el capítulo 1 de Lucas, pero del versículo 5 al versículo 25. Ahí se narra esta primera anunciación, ¿verdad? Entonces voy a leer un poquito nada más para ver lo que quiero comentarles, ¿no? Dice, versículo 5: siendo Herodes rey de Judea,
Vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotes de Abdías, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Entonces aquí está, ¿verdad?, la situación. Entonces el ángel se presenta para anunciarle, ¿verdad?, que su esposa va a quedar embarazada y le dará un hijo. Dice, vamos a seguir en el siguiente versículos, del versículo 11 al 13, dice: en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo. Fíjense, a ver, aquí hay algo muy importante para una enseñanza de nosotros, para una enseñanza para nosotros que queremos aplicarlo a nuestra vida. Fíjense, a ver, ¿cómo dice que eran ellos? ¿Sí? A pesar de estar enfrentando la situación de la esterilidad, de no poder ser padres, de no tener hijos, ya de avanzada edad, entonces, ¿cómo vivían ellos, no? Dice que eran muy obedientes, se esmeraban, ¿verdad? Eran gratos a los ojos de Dios y se esmeraban en cumplir todos los mandamientos de Dios. Estaban al servicio. Zacarías era sacerdote, estaba al servicio de Dios en el templo, ¿verdad? Cuando le tocaba, pues tenía que servir, como en esta ocasión. Entonces, fíjense, esto nos da una enseñanza: la perseverancia en la oración, ¿sí? Porque cuando el ángel se le presenta, ¿qué es lo que le dice? ¿Sí? Esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, ¿sí? No temas, porque tu oración ha sido escuchada. Tu oración, o sea, ¿cuánto tiempo llevaba orando para que Dios le concediera un hijo? ¿Sí? Pues si ya estaban ancianos, desde jóvenes, allá se casaban muy jovencitos, ¿no? Bueno, y ya son ancianos. Entonces, mucho tiempo y siempre se la pasaron orando. Llegó el momento en que Dios, ¿verdad?, les escuchó. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Para nosotros es la perseverancia en la oración, ¿verdad? A veces queremos pedir o pedimos a Dios y queremos que Dios nos conceda al instante, ¿no? Que nos conceda al instante, y a veces no es así, ¿no? Por algo Dios no nos concede a veces las cosas como nosotros queremos, ¿sí? Hay que aprender de estos señores, de esta pareja, ¿verdad?, perseverantes en la oración hasta que en su vejez Dios les concedió, ¿verdad? Ese es un aspecto importante, ¿no? Ahora, el otro aspecto que está un poco complicado quizás a veces para uno, como lo fue para Zacarías, es la duda que tuvo Zacarías a la hora de que el ángel le dice que su esposa va a quedar embarazada, ¿sí? La duda. Fíjense, esta es otra enseñanza también que nosotros debemos de tener en cuenta, sobre todo los que nos consideramos más cercanos a Dios, es decir, que vamos a la iglesia, vamos a la misa, ayudamos alguna cosa, o sea, de alguna manera estamos como más cercanos a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dice, versículo 18 en adelante, dice, versículo 18 al 20, dice: Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar?
yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Fíjense, ante una noticia de alegría, pero en el fondo pues Zacarías le vino la duda, y podríamos decir humanamente era lógico. Humanamente es lógico porque pues ancianos ya ancianos, estéril su esposa, entonces pues ya, primero pues estaba orando, pidiendo, dice, pues dice, tu oración ha sido escuchada, pero a la hora de en que ya recibe la noticia, pues le viene la duda, ¿y quién me asegura? ¿Sí? Entonces se le olvidó, a veces se le olvidó Zacarías que estaba tratando con Dios, no con una persona cualquiera, sino con Dios. Y cuando Dios dice, cuando Dios quiere, cuando Dios promete algo, se cumple, ¿sí? Se cumple. Entonces Zacarías, conociendo la historia de la salvación, él sabía lo que había pasado con Abraham, con su esposa de Abraham, Sarai, que los dos ancianos y que también Sara era estéril, y como Dios cuando le dijo, tu esposa tendrá un hijo tuyo, se cumplió. Entonces él como que como que vio, dice, ok, bueno, pues Abraham sí le dio, ¿no? O sea, sí le cumplió lo que le prometió, pero como que pues yo quién sabe, ¿no? Entonces fíjense cómo la duda puede invadir el corazón de la persona, aun y cuando esté uno cercano a Dios. Él, siendo sacerdote, estando al servicio de Dios en el templo, ¿sí? Le vino la duda del poder de Dios, le vino la duda ante esta noticia. Entonces, bueno, pidió una señal. Bueno, ¿y quién me asegura? Bueno, el ángel le dio la señal, dice, vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que todo esto suceda. ¿Sí? Y así fue. Entonces, aquí, estimados hermanos, también tenemos que pensar, tenemos que ver que a veces nosotros, entonces, humanamente, si nosotros vemos las cosas a nivel humano, hay cosas que no hay solución humanamente. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, el humano no alcanza a hacer lo que más, aunque quiera, no puede, ¿sí? Pero Dios sí. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, todo se puede. Aquí la cuestión es la confianza en Dios. La confianza es el creer en Dios, pero también creerle a Dios, creer y creerle. Entonces esto es importante. Ahora, entonces este es el segundo punto que yo quería tratar. Y el tercer punto es el por qué se tiene que llamar Juan. ¿Sí? El hijo que va a tener Isabel se va a llamar Juan. Fíjense cómo Dios da la indicación desde la concepción. ¿Sí? Acordémonos en la historia de la salvación. Acordémonos cómo Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Pero se lo cambió ya en el caminar, cuando iba hacia la tierra prometida, ¿verdad? Por allá, fue cuando le prometió, o cuando le cambió el nombre, le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, ¿sí? Es decir, padre de muchas naciones, la nueva identidad. El nombre le da una nueva identidad. Entonces, por lo tanto, aquí, así como Abraham, vamos a ver que Jacob también le cambió el nombre, ¿sí? Se llamaba Jacob, pero le dice ahora ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, una nueva identidad.
Jesús, cuando él está ya grande, cuando ya él empieza a llamar a sus apóstoles, a escoger, a llamarlos, ¿sí? Tiene este encuentro con Simón Pedro, que ahora sabemos que decimos Pedro, pero su nombre es Simón. Simón. Entonces, cuando Jesús tiene este encuentro con Simón, dice que lo miró fijamente a los ojos, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, Cefas o Kefas, ¿sí? Cefas en arameo, Kefas en griego. Entonces, bueno, significa lo mismo, roca, ¿sí? Roca, ¿sí? Entonces, roca, peña, algo grande, ¿no? Entonces, la nueva identidad que Jesús le da a Pedro, ¿sí? Porque él va a representar la iglesia, o sea, la base, el cimiento de la iglesia visible, ¿verdad? De la iglesia visible, él. Entonces, la nueva identidad. Bueno, aquí a Juan prácticamente el nombre se lo da Dios desde la concepción, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente se tenía que haber llamado igual que el papá, por la descendencia, porque es la tradición, ¿verdad? Tiene que seguir, entonces, porque era el primer hijo, entonces tenía que llamarse Zacarías, y la gente, por eso toda la gente se tiene que llamar Zacarías, y no, dice Isabel, no, es Juan. Le preguntan a Zacarías, pero como no podía hablar, entonces escribe en una tablilla y le dice: su nombre es Juan. ¿Por qué Juan? O sea, ¿por qué Juan? Tiene mucho, no vamos a acabar hoy a explicar esto, pero tiene mucha enseñanza. Primero, porque Juan significa Dios es misericordioso, ¿sí? O la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Juan. Entonces, al venir en la vejez de Isabel, en la vejez de Zacarías, entonces es que Dios tuvo misericordia. Por eso cuando le dice el ángel: no temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Entonces, la misericordia de Dios ante esta oración, ¿sí? Ante esta perseverancia, Dios manifiesta su misericordia a estos ancianos dándole un hijo. Entonces, para proyectar, para hacer notar la misericordia de Dios en las personas marginadas, en este caso ellos en el aspecto de que no podían tener hijos. Entonces, la alegría, o sea, Dios le da esa alegría, les da, ¿verdad?, ese consuelo de tantos años estar orando, pidiendo. Ahora, entonces, por eso se llama Juan, ¿sí? Por eso se llama Juan. Entonces, fíjense, hermano, pues eso es muy importante, que una enseñanza grande para nosotros. Por eso, pues ya aquí, ¿verdad?, por lo que ya hemos platicado, porque, bueno, ustedes van a contestar ahí en su tarea, su trabajito. Hermano, vamos a continuar entonces viendo ahora Mateo capítulo 3 del versículo 11 del 1 al 12, y completa esta frase: yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro con más autoridad que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, aquí estamos viendo el bautismo de Juan. El bautismo de Juan significa arrepentimiento. El bautismo de Juan significa, ¿verdad?, quitar pecados, ¿no? Entonces, ahí este texto no lo vamos a perder de vista, ¿verdad? Pues van a contestar ahí. Pero vamos a ver el texto siguiente. Jesús recibe el bautismo. Lo primero que hace Jesús al empezar su vida pública, pues, y van a completar esta frase, leyendo Mateo 3, del 13 al 17 también. Jesús viene de Galilea al río Jordán, pidiendo a Juan que lo bautizara. Juan no quiere bautizarlo porque Jesús no tiene ningún pecado. Ningún pecado. Entonces, cuando Jesús recibe el bautismo, baja sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí vamos a detenernos un poquito también para explicar un poquito este detalle del bautismo.
porque es algo muy controversial hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya que muchos hermanos separados dicen que el bautismo de los niños no es válido. Bien, entonces aquí, a ver, el bautismo de Juan Bautista es un bautismo de arrepentimiento, es decir, quienes tendrían que bautizarse, los que estaban bautizando eran gente pecadora. Por lo tanto, por eso él no quiere bautizar a Jesús, porque Jesús no tiene ningún pecado. Entonces, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, por eso decía anterior que él los bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan de arrepentimiento, pero Jesús no se bautizó por tener pecado. Jesús se mezcló entre los pecadores para asumir el pecado de la humanidad, y entonces para iniciar su vida pública, para iniciar su predicación, primero tiene que ser bautizado, ¿sí? Entonces no se bautizó porque él tuviera pecado, él se bautizó para indicar, ¿verdad?, que ahora el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad?, se entra a formar parte por medio del bautismo. También se bautiza porque ahí termina, con el bautismo de Juan, se termina la ley del Antiguo Testamento y empieza la nueva ley con Jesucristo, con el bautismo. Por lo tanto, el bautismo, que es el bautismo completo, es el bautismo de Jesús, que es el bautismo de Jesús que hoy se da en la Iglesia Católica. Son tres aspectos importantes. Primero, el bautismo se quita el pecado, se borra el pecado, tanto el pecado original en los niños o el pecado original y personal ya de gente grande, ¿sí? El segundo aspecto es que en el bautismo se da el Espíritu Santo, que eso no se daba con el bautismo de Juan, solamente era bautizado y ya. Y esto ahora con Jesús, el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo. Por eso dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Este es el bautismo válido, ¿sí? 3. El bautismo sirve para ser reconocido como miembro del nuevo pueblo de Dios, en este caso la iglesia, ¿sí? La iglesia establecida por Jesucristo. Así que el bautismo no existía al tiempo en que nació Jesús. Al tiempo en que nació Juan Bautista no existía el bautismo. La ley que allá existía para pertenecer, o sea, para como señal de que es miembro del pueblo de Dios, era la circuncisión, que Juan Bautista fue llevado a los 8 días a la circuncisión. Jesús nace bajo esta ley y él tiene que ir a sus papás, María y José, lo tienen que llevar a cumplir esta ley, ¿sí?, de la circuncisión, porque era obligatorio, ¿sí? Entonces, fíjense bien, un niño de 8 días de nacido no tiene todavía la facultad de elegir si quiere o no. Es que ya que crezca ya, si él, para que él sepa que se va a circuncidar, no. Tenía que cumplirse la ley, los papás tenían que llevarlo a la circuncisión a los 8 días. Lucas capítulo 2, versículo 21, es donde se nos dice que Jesús, ¿sí?, cumplidos los 8 días, llevaron al niño, ¿verdad?, a la circuncisión tal como marca la ley, ¿sí?, allá. Y fue circuncidado, ¿a qué edad Jesús? A los 8 días. Ahora, fíjense bien, en el Nuevo Testamento hay muchas citas bíblicas que podemos ver, pero no, ahorita no vamos a tratar eso, porque si no nos vamos a llevar todo el día. A ver, hay un solo texto que quiero que lo tengamos en cuenta. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y vamos a buscarlo. Vamos a darle lectura. Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice lo siguiente: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica,
que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron ustedes sepultados con Cristo. ¿Sí? Fíjense, esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Aquí está claro. Entonces, ¿a qué edad fue circuncidado Jesús? A los 8 días. ¿A qué edad tendrían que bautizarse los niños ahora? A los 8 días, ¿verdad? Porque en el lugar de la circuncisión, que es en el Antiguo Testamento y era señal de pertenencia al pueblo de Dios, es como el registro, ¿sí? Entonces, ahora en su lugar queda el bautismo establecido por Jesús. Cuando Él se bautizó, no fue para decir que se tienen que bautizar, ¿verdad? En ninguna parte vamos a ver en la Biblia que diga Jesús, se tienen que bautizar así como yo me bauticé, ¿verdad? De 30 años, ya grande, en el río Jordán. No, Él se bautizó y empezó a predicar, ¿sí? Y vemos muchos casos entonces donde familias enteras se bautizaron, ¿verdad? Una familia que se compone de adultos y niños, ¿no? Ahora, entonces, hermanos, esto es importante. Entonces, el bautismo de Juan, que es de arrepentimiento, y el bautismo de Jesús, que es borrar pecados, dar el Espíritu Santo y la señal o el registro de que somos miembros de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que debemos conocer y saber, porque si no, los hermanos, pues luego, pues sí, vienen y empiezan a enseñar cosas que no son, ¿verdad? Pero obviamente muchos católicos que no saben, no conocen, pues son engañados, ¿no? Ojalá, no es el caso de ustedes, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos esta explicación. Por lo tanto, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? esta enseñanza. Bien, pasamos al siguiente punto. Las bienaventuranzas son el programa de Jesús, un programa sin duda muy original, ¿sí? Mateo capítulo 5 del 1 al 12 y contestar las siguientes preguntas. Según Jesús, ¿quiénes son felices? ¿Verdad? Entonces ahí, felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices, bueno, y entonces siempre estas son las bienaventuranzas. Entonces este es el programa, este es lo que él va a trabajar, ¿no? ¿Cómo va a empezar? ¿Por dónde empieza su predicación? Empieza dando estas indicaciones. Felices los que lloran, felices los que sufren, felices los pobres de espíritu, ¿verdad? Y así. Entonces, según Jesús, ¿quiénes son los felices? Bueno, pues los pobres, los que sufren, los que luchan por la justicia, por la paz, ¿verdad? Pero termina diciendo en el versículo 12, felices ustedes cuando por mi causa, ¿verdad?, los calumnien, los insulten y todo. Felices, siéntanse alegres y felices, dice, porque así trataron a los profetas en el antepasado, así los trataron. Entonces, felices. Y esta enseñanza, esta forma, esta mentalidad es la que no les cuadró a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que los viniera a preparar militarmente. Pero pues esto empieza así como que felices los que lloran, felices los que sufren. O sea, ¿cómo va a ser feliz el que llora? ¿Cómo va a ser feliz el que sufre? O sea, entonces ya no. Sin embargo, la gente pobre, la gente que realmente necesitaba ser atendida ante la ley, ser escuchada en justicia, ¿verdad?, fueron los que se fueron acercando con Jesús, ¿sí? Pero la gente poderosa, los judíos de la gente poderosa, no. ¿Por qué? Porque dice no es por ahí lo que nosotros queremos. Entonces, entonces las bienaventuranzas, ¿verdad?, es el programa de Jesús por el cual Él va a empezar su predicación, ¿verdad? Seguimos. Amor a todos. Solamente así uno se vuelve un verdadero hijo de Dios. El amar a todos. Amor a todos, ¿sí?
leer Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24 y contesta esta pregunta. Si uno no quiere hacer las paces con alguna persona, ¿Dios escucha su oración? No, no lo escucha, ¿verdad? Porque él ahí dice, si durante el camino, cuando vas de camino, te acuerdas, ¿verdad? Que tienes un problema con tu hermano, ¿verdad? Ve y haz las paces con él, ¿verdad? Entonces ve y haz las paces con él. Después vienes y ahora sí, continúas. Dice, entonces una oración que está hecha con rencor, ¿verdad? Con odio, es decir, que se hace una oración pidiendo a Dios, pero en el fondo hay un odio hacia alguien, hay un rencor hacia alguien, ¿verdad? Entonces dice que esta oración no es escuchada. No es escuchada, ¿por qué? Porque, pues por un lado estamos pidiendo que Dios se apiade de nosotros, pero por otro lado nosotros no podemos perdonar, no queremos hacer las paces con aquel hermano, con aquella persona. Entonces, no. Después dice, lee Mateo 5, 38 al 48 y copia los versículos, el versículo que más te llama la atención. Aquí habla acerca de, igualmente, después del amor, ¿no? De la perfección, ¿verdad? Donde pues sí, de qué le sirve a uno, ¿verdad? Si le hablas nada más a los que te hablan, si amas a los que te aman, dice, pues qué méritos tienes. Así hacen también los paganos, entre ellos se aman, entre ellos se quieren, entre ellos se ayudan. Dice, no, aquí pues tienes que amar al enemigo, ¿sí? Tienes que orar por el enemigo, ¿sí? Y de ese es el amor al prójimo, ¿sí? Entonces, ¿es difícil? Pues sí, es difícil, humanamente es difícil. ¿Por qué? Porque uno, híjole, a veces, no, hombre, pero ni modos, Dios nos llama al amor. Dios nos llama al amor. Y nosotros entonces podemos también dar amor. Sí podemos, sí podemos. Hay que intentarlo una y otra vez. Hay que intentarlo, seguir las indicaciones que nos da la palabra de Dios. Entonces, dice, por eso termina diciendo, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. Sean perfectos. O sea, esa es la invitación de Jesús, ¿sí? La invitación, luchar por la perfección. ¿Por qué? Pues mediante el amor, ¿verdad? Ok, continuamos. Hacer el bien sin decirlo, ¿verdad? Que lo sepa solamente Dios y el que va a dar la recompensa. O sea, ¿quién va a dar la recompensa? Dios, ¿verdad? Entonces, leer Mateo capítulo 6, versículo 1 al 8 y completa estas preguntas. Si uno hace el bien para que lo vea la gente, ¿recibe la recompensa de parte de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque si lo hace para presumir, para quedar bien, para que la gente lo vea, dice esto no. ¿Sí? Haz el bien sin decirlo, sin que nadie. También por ahí va a decir, ¿sí? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Sí? Entonces, esta es la vida cristiana. Y esto es lo que nos presenta, es lo que nos pide Dios, Jesucristo, a través de su santa palabra. ¿Sí? Si uno ora a solas, sin que nadie lo vea, ¿Dios escucha esta oración? Sí. Sí lo escucha. ¿Sí? Inclusive en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, dice, cuando oren, no hagan como los hipócritas, ¿verdad? Que les gusta orar en voz alta para que la gente los vea y diga, no, hombre, esta persona, mira cómo ora, híjole, ¿no? Sí, no. Dice, tú, cuando quieras orar, enciérrate, entra a tu cuarto, enciérrate, y allá adentro, tú solito, dice, ora, que lo que tú ores, lo que tú le pidas a tu Dios, Él te lo va a conceder. Entonces, no es necesario a veces hacer una oración con mucho escándalo, ¿no? Basta con hacer una oración, ¿verdad? En silencio con Dios. Y Dios escucha esa oración, ¿sí? Ok, continuamos entonces con lo siguiente. Hechos, no palabras. Como dice el refrán, las palabras vuelan, los hechos quedan.
Lee Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 y completa esta frase. Todo árbol que no da fruto será cortado, ¿verdad? Mateo 7, 21 al 23, completa esta frase. Para entrar al reino de los cielos es necesario hacer la voluntad del Padre. Es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No basta que me digan Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Mateo 7, 21. Ahí está. Mateo 7, 24 al 27, y completa esta frase. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a un hombre sabio. Un hombre sabio. Porque escucha y la pone en práctica. Entonces, pues hay muchos, ¿verdad? Que puede haber muchos que escuchan, pero no la ponemos en práctica. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, que es lo que nos dice, ¿no? Muy bien. Mesa redonda. Mesa redonda. Hoy en día, ¿quiénes preparan el camino para aceptar a Jesucristo? Los que ahora preparan el camino a Jesucristo son los sacerdotes, los catequistas, los laicos que trabajan, ¿verdad? En la misión, enseñando, construyendo, instruyendo, ¿verdad? A más gente, ¿sí? A niños, a jóvenes, adultos. Ahí están las religiosas, religiosos, ¿verdad? Entonces ellos son los que hoy preparan el camino a Jesús para que acepten a Jesús en su vida a través de la enseñanza. Entonces los niños en el catecismo, ¿verdad? Aprenden, o sea, se les enseña el camino. Ahí el catequista tiene que preparar el tema para ir mostrando al niño, ¿verdad? El camino de Dios. Entonces, y los jóvenes, pues bien después, hay muchos jóvenes que se reúnen en la iglesia, donde estudian, donde se preparan, están llevando toda una vida, ¿verdad? Una vida cristiana. Entonces, ellos son los que ahora preparan el camino a Jesús. Bien, continuamos entonces. Para ir terminando, aquí tenemos otra vez la tareita que van a hacer completito, ¿no? Dice, teniendo en cuenta las bienaventuranzas, apunta alguna diferencia entre la manera de pensar de la gente y la manera de pensar de Jesús, ¿verdad? Según Jesús, ¿quiénes son felices? ¿Verdad? Los que sufren, los que lloran, los que luchan por la paz y por la justicia, ¿verdad? Pero la gente que dice, feliz el que tiene dinero, feliz el que tiene un buen carro, feliz el que tiene una buena casa, un buen carro, dinero, ¿verdad? Que no tiene carencia de nada, ese es feliz. Pero pobre de aquel que trabaja, nunca le alcanza para tener lo que tiene él, ¿no? Entonces, bueno, la manera de pensar de Jesús y la manera de pensar de la gente. Entonces, dice, ¿es fácil amar a todos, sí o no? Bueno, ahí van a contestar, ¿verdad? Ustedes, que de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Si es fácil o no es fácil. Pues yo digo que no es tan fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Se puede hacer con la oración, se puede hacer con la meditación, con el esfuerzo de poner en práctica la palabra de Dios. Aunque a veces cuesta trabajo, pero hay que luchar, ¿verdad? 4. ¿Qué tienes que hacer cuando no te hablas con una persona con la que tuviste algún problema? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice que hay que ir, buscarla y hablar. Y aclarar la situación, porque a veces puede ser un malentendido, puede ser que está pensando cosas que no son, o tú estás pensando cosas que tampoco son verdades o que no, imaginaciones, ¿no? Entonces, a ver, mejor si discutieron, se pelearon por algo, que bueno, ok, mira, no se puede estar todo el tiempo con ese rencor, con ese odio. Entonces hay que descargar, hay que liberarse de eso, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que hay que ir y ponerse en paz con él o con ella, con esa persona, buscarla. No porque la necesite él o ella, no, la necesitamos nosotros. El perdón la necesito yo,
el bienestar lo necesito yo. El que necesita descargar del peso de ese pecado soy yo, ¿verdad? Entonces yo, en este caso, bueno, tenemos que ir, buscar, hablar. Si no quiere escucharme, no quiere hacer las paces conmigo, ni modos. Entonces no lo podemos obligar también, ni modos. Pero nosotros ya pusimos de nuestra parte, ya hicimos, ¿verdad? Y entonces, para hacer esto, pues hay que pedirle a Dios, hacer una oración. Señor, pues te pido, ¿verdad?, que quiero yo hacer las paces con esta persona, para ya no seguir en problemas. Pues dame palabras de humildad, dame palabras de que no vaya yo a ofenderla, ¿sí? Entonces, y por favor te pido por él, por ella, para que también pues le toque su corazón y que a la hora de que yo le hable pues también pueda escuchar y lleguemos, ¿verdad?, a un acuerdo y ya no sigamos con este pleito, ¿no? Con este problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a la persona, ¿verdad?, para buscar la paz. 5. ¿Los programas televisivos hablan más de amor o de odio? Bueno, ya vemos ahí no solamente los programas televisivos, sino también la música, pues la música, hay mucha música que habla de odio, de pura cosa mal, ¿verdad? De asesinatos, de violaciones, de borrachera, de tanta cosa. Sí, no hablan del amor de Dios, no hablan de algo bueno, sino hablan ¿verdad? Y esto incita a la juventud, a los niños, van creciendo ya con esa mentalidad y piensan que eso es la vida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Número 6. ¿Es suficiente conocer la palabra de Dios o es necesario ponerla en práctica? Claro que es necesario ponerla en práctica, ¿sí? Escucharla es una cosa, pero ponerla en práctica es mejor, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo a leer la Biblia, estamos aprendiendo a meditar, estamos aprendiendo, ¿verdad?, a sacar la enseñanza para nuestra vida. Queremos que Dios, ahora sí como dice, que Dios nos agarre, ¿verdad? No sabemos cuándo nos va a llegar el fin, ¿verdad? Pero que nos agarre por lo menos en la lucha de buscar el bien, que nos agarre en la lucha de estar buscando o esforzándonos por hacer las cosas buenas que Dios quiere, ¿sí? Por lo menos ya en eso, ¿verdad? Y si cuando logre superar, cuando logre escalar ya en la espiritualidad, qué bueno es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, pero sí es recomendable, que busquemos la manera de cómo poner un poquito de nuestra parte, pero a través de la oración, pedirle a Dios que nos conceda, ¿verdad?, la fuerza necesaria que necesitamos a nivel interno para poder hacer las cosas cada día mejor. Continuamos. 7. Apunta aquí los resultados de la mesa redonda de la página anterior. Ahí lo que hayan comentado, lo que se vaya a comentar, porque allá se dice que hay que comentar con otras personas, ahí puede ser a nivel familiar o a nivel de grupo, con amigos, ahí, pero comentar. Es bueno tratar esos asuntos, ¿verdad?, respecto a la fe. Y ustedes que están aprendiendo un poquito aquí, estudiando, pues pueden tener una respuesta, ¿verdad?, para los que todavía no saben, ¿verdad? O invítenlos a que entren al canal también a ver los videos, ¿verdad? Sería bueno, ¿no? Entonces, 8. Aprende de memoria. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? 9. Pregunta a tus vecinos qué piensan de Jesús y apunta aquí los resultados. Bueno, ahí solamente 5, pueden ser 20, pueden ser más, lo que ustedes quieran. Aquí el asunto es, bueno, es importante. ¿Por qué es importante? Es como un ejercicio también de comentar algo de lo que estamos aprendiendo. Entonces yo estoy aprendiendo algo, bueno, ok, entonces yo platico con mis vecinos, con personas que nos conocen ahí, entonces comentamos un poquito esto y van a ver cómo quizás les va a sorprender a ellos. ¿A poco estás estudiando? ¿A poco? No, sí, tú dile que sí, ¿verdad? Y invítalo. Entonces a través de esto algo también le va a llegar una pequeña brisa de consuelo, ¿verdad?, a su vida.
¿verdad? Se van a también ustedes a transformar posiblemente en ese conducto de que Dios llegue o haga llegar algo al corazón de esas personas. Así que mis hermanos, hermanas, pues este es el tema. Gracias nuevamente, pues Dios los bendiga por apoyarnos. Pues les pedimos, ¿verdad?, que pues nos sigan apoyando, nos hagan el favor, ¿verdad?, de compartir de nuestros videos, de compartir el canal, de invitar, ¿verdad?, a otras personas que se inscriban, que vean nuestros videos, hacer extensivo, ¿verdad?, que esto llegue a más personas, que puedan ellos también aprender de manera sencilla, así, ¿verdad? Ya posteriormente pues tal vez tratemos otros temas más a fondo, pero por el momento por eso decimos que el curso es para principiantes, para gente que todavía no conoce, que no sabe, pero quiere aprender, ¿verdad? Entonces, gracias mis hermanos, Dios los bendiga, y vamos a continuar o vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta grande oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu santa palabra por este medio. Gracias porque a través de este medio también es bueno aprender tu palabra, Señor, que llega por distintos medios, ¿verdad? Ahora por esto pues estamos aprendiendo. Gracias porque nos has permitido vivir este día. Gracias porque nos permites tener alimento. Gracias porque nos permites, ¿verdad?, tener una familia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas día con día en nuestras vidas, en nuestra familia, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestros olvidos, nuestros descuidos, que nos perdones, pero que también nos des la gracia, el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, ¿verdad?, a llevar nuestros pasos por el camino del bien. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, que nuestra vida no se pierda, no se vaya a perder lejos de ti, no se vaya a perder en el pecado, sino ayúdanos a que nuestra vida cada día se vaya llenando de ti, de tu presencia, ¿verdad?, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amas, gracias por el amor que nos tienes y gracias por la paciencia que nos tienes también, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Todo eso te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias.